Bienvenidos a Tutoriales Montalbán. Hola a todos, en esta ocasión estaremos analizando la ecuación de impulso y momento. Veamos el siguiente gráfico. En el gráfico se presenta un canal, el perfil de un canal, y él tiene un obstáculo de acá, que podría ser un vertedero. Entonces, el vertedero va a tener una fuerza que se opone a la fuerza que está ocasionando el fluido en esta parte, que podemos denominarla como fuerza hidrostática 1. El fluido en ese punto, este punto de acá o en esta sección del canal, él lleva una velocidad que la vamos a denominar como velocidad 1 y tiene cierta profundidad o un tirante Y. Luego que pasa por esta compuerta, el fluido va a diferente velocidad. Va a diferente velocidad porque tiene un tirante más pequeño, pero también aquí está actuando una fuerza hidrostática 2 sobre esta pared de acá, que la dibujé más para acá por cosa de aspecto, para que se mirara más estético. Entonces, se puede notar que ustedes tienen tres tipos de fuerza: una fuerza hidrostática 1, una fuerza hidrostática 2 y una fuerza de fricción. Entonces nosotros podemos hacer una sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas positivas para las que van en este sentido va a ser igual a la fuerza hidrostática 1 menos la fuerza hidrostática 2 menos la fuerza de fricción. Anteriormente en física habíamos visto lo siguiente. Habíamos analizado que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero también habíamos visto que la aceleración va a ser igual a la variación de velocidad entre el tiempo. Podemos decir también que la variación de la velocidad va a ser igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1. Entonces podríamos decir que la aceleración va a ser igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre el tiempo. Esto de acá. También habíamos analizado en las propiedades de los fluidos que la densidad va a ser igual a la masa entre el volumen. Por lo tanto, la masa es igual a la densidad por el volumen. Despejando de ahí. Podemos sustituir y podemos decir que la fuerza va a ser igual a la masa, pero la masa es densidad por volumen, multiplicada por la aceleración. Y la aceleración dijimos que va a ser igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre el tiempo. Podemos seguir sustituyendo también. Habíamos analizado que el caudal va a ser igual al volumen entre el tiempo. Quiere decir que el volumen va a ser igual al caudal por el tiempo. Entonces podemos seguir sustituyendo. Podemos decir que la fuerza va a ser igual a la densidad por el caudal por el tiempo por la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre el tiempo. Pero si notamos, el tiempo está dividiendo a toda la operación de acá, todo el numerador.
Entonces podemos simplificarlo. Podemos simplificar y podemos decir que la fuerza va a ser igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 menos la velocidad 1. También habíamos analizado, cuando miramos lo que eran las propiedades de los fluidos, habíamos analizado que la densidad va a ser igual al peso específico entre la gravedad. Entonces podemos decir que la fuerza va a ser igual a la densidad, que es peso específico entre la gravedad, multiplicado por el caudal, multiplicado por la velocidad 2 menos la velocidad 1. En hidráulica 1 analizamos lo siguiente. Analizamos que la fuerza hidrostática es igual al peso específico por el centro de gravedad por el área. Entonces igualemos esas ecuaciones. Anteriormente dijimos que la fuerza total va a ser igual al peso específico entre la gravedad por el caudal por la variación de velocidad. Entonces quiere decir que esto va a ser igual a la fuerza hidrostática 1, que viene siendo peso específico por centro de gravedad 1 por el área 1, menos la fuerza hidrostática 2, que viene siendo peso específico, centro de gravedad 2 por el área 2, menos la fuerza de fricción, menos fuerza de fricción. El caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces quiere decir que la velocidad va a ser igual al caudal entre el área. Sustituyamos. Quedaría entonces el peso específico entre la gravedad por el caudal multiplicando a la velocidad 2, que viene siendo el caudal entre el área 2, menos el peso específico por la gravedad por el caudal, porque lo tienen en común. Esto de acá está en común, entonces está multiplicando a este, está multiplicando a este de acá. Entonces, multiplicando al caudal entre el área 1, que viene siendo la velocidad 1. Y esto va a ser igual a toda esta parte de acá, de la expresión, todo lo que está a la derecha. A esta parte de acá. Ahora, podemos seguir simplificando. Quiere decir que el peso específico entre el caudal multiplicado por, aquí sería caudal por caudal, caudal cuadrado. Entonces sería caudal al cuadrado entre el área 2 menos peso específico entre la gravedad por el caudal al cuadrado entre el área 1, que era 2. Y esto va a ser igual a lo que tienen al lado derecho de la expresión. Entonces podemos decir que la fuerza de fricción va a ser igual. Esta fuerza podemos enviarla para este lado, para la izquierda del igual. Y esto de acá lo podemos enviar a la derecha. Entonces quiere decir que la fuerza de fricción va a ser igual al peso específico por el centro de gravedad 1 por el área 1 menos peso específico por el centro de gravedad 2 por el área 2 menos peso específico, caudal al cuadrado, entre gravedad por el área 2 más peso específico por el caudal al cuadrado entre la gravedad por el área 1. Podemos notar que todos los términos
del lado derecho tienen en común el peso específico. Entonces podemos dividir toda la expresión entre el peso específico. Entonces quiere decir que la fuerza de fricción dividida entre el peso específico va a ser igual al centro de gravedad 1 por el área 1. Ya simplificamos el peso específico. Menos el centro de gravedad 2 por el área 2 menos el caudal al cuadrado entre gravedad por el área 2 más el caudal al cuadrado entre la gravedad por el área 1. La fuerza entre el peso específico va a ser igual. Ahora agrupemos los que tienen el término 1, los que dependen del área 1. Entonces, esto va a ser igual al centro de gravedad 1 por el área 1 más el caudal al cuadrado entre la gravedad por el área 1. Tendríamos esta expresión de acá. Ahora, menos el centro de gravedad 2 por el área 2 más el caudal al cuadrado entre la gravedad por el área 2. Y ya tenemos simplificada una parte de la ecuación. Ok, entonces, a esta parte de la ecuación le vamos a nombrar momento 1. Y a esta parte de la ecuación le vamos a nombrar momento 2. El momento es el producto de la masa por la velocidad, de ahí que se relaciona directamente con el movimiento. Entonces, simplificando, podemos decir que la fuerza que tiene acá, la fuerza de fricción, va a ser igual al momento 1 menos el momento 2. Y esa es la ecuación que se conoce como ecuación de impulso y momento. Ecuación de impulso y momento. Y ya tenemos definida nuestra ecuación. Ahora veamos un ejemplo. Para la figura que se muestra acá, la velocidad aguas arriba es de 1.80 metros. Aguas abajo es de 6.31 metros por segundo. En el punto 1, que sería acá, o aguas arriba, el tirante es de 3.028 metros. Y aguas abajo, el tirante es de 0.864 metros. El caudal es de 10.90 metros cúbicos por segundo. Y nos dicen que es un canal rectangular y que tiene como base 2 metros. Eso sería la sección transversal, el ancho del canal. Entonces, ya dijimos anteriormente que el momento va a ser igual al centro de gravedad por el área más el caudal al cuadrado entre la gravedad por el área. Entonces, también decíamos que la fuerza entre el peso específico iba a ser igual al momento 1 menos el momento 2, que es la ecuación de impulso y momento. Entonces, miremos las condiciones aguas arriba.
Condiciones agua arriba. Entonces, calculemos el centro de gravedad. El centro de gravedad no va a ser más que el tirante entre 2, o sea que sería el tirante 1 entre 2, y eso va a ser igual a 3.028 metros entre 2, y eso nos da 1.514 metros. Ahora encontremos el área. El área va a ser igual a la base por el tirante 1. Quiere decir que esa área va a ser igual. La base es de 2 metros y el tirante, aguas arriba, es de 3.028 metros. Quiere decir que esa área nos va a dar 2 por 3.028, 6.056 metros cuadrados. Como ya tenemos el área, entonces ahora vamos a encontrar el momento, que sería con la ecuación que tenemos acá. Entonces quiere decir que el momento 1 va a ser igual al centro de gravedad 1, que es 1.514 metros, multiplicado por el área 1, 6.056 metros cuadrados, más el caudal, 10.90 metros cúbicos por segundo, pero esto va al cuadrado, entre la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por el área, 6.056 metros cuadrados. Entonces podemos ver metro por metro cuadrado nos quedaría metro cúbico. Aquí nos quedaría multiplicar los exponentes, serían metros a la sexta, dividido entre metros cúbicos, quedarían metros cúbicos. Se simplificaría el segundo cuadrado de acá con el segundo cuadrado de acá. Entonces eso nos va a dar que el momento aguas arriba es de 11.169 metros cúbicos. Ahora analicemos las condiciones aguas abajo. Entonces encontremos el centro de gravedad. El centro de gravedad va a ser igual al tirante 2 entre 2, y el tirante 2 tenemos que es de 0.864 metros entre 2. Esto va a ser igual a 0.432 metros. El área entonces, el área 2 va a ser igual a la base por el tirante 2. La base es de 2 metros. El tirante 2, 0.864 metros. Y esa área nos da de 1.728 metros cuadrados. Como ya tenemos el área, podemos calcular el momento 2. El momento 2 va a ser igual al centro de gravedad, 0.432 metros, multiplicados por el área, 1.728 metros cuadrados, más el caudal al cuadrado, entre la gravedad por el área. Y esto nos da 7.781
metros cúbicos. Entonces, ahora vamos a aplicar la ecuación de impulso y momento. La ecuación de impulso y momento nos dice lo siguiente. La fuerza entre el peso específico va a ser igual al momento 1 menos el momento 2. Entonces, quiere decir que la fuerza que está actuando en la compuerta de esa figura va a ser igual al primer momento, que nos dio de 11.169 metros cúbicos, menos el momento 2, 7.781 metros cúbicos, multiplicado por el peso específico del agua, que la vamos a trabajar con 9.81 kilonewton por metro cúbico. Multiplicando eso, tienen que la presión es igual, o la fuerza va a ser igual a 33.236 kilopascales. Y ya tenemos resuelto ese ejercicio.